Y doctora, nosotros les vamos a hablar, bueno, somos el equipo 2 y les vamos a hablar sobre amibiasis y absceso hepático. El equipo va a ser conformado por mí, su servidor, Beristain Cruz Adrián, por mi compañero Jesús Emanuel y mi compañera Diana Laura. Entonces vamos a presentarles el siguiente tema. La que sigue, por favor. Vamos a comenzar hablando con lo que va a ser la amibiasis. ¿Cómo vamos a definir nosotros a esta amibiasis? Va a ser el resultado de la infección por un parásito en específico. El parásito va a tener de nombre Entomeba histolítica. Esta se va a poder manifestar como forma comensal o invasiva de la enfermedad, específicamente en humanos. Va a ser muy interesante porque ya lo vamos a hablar cuando entremos en la epidemiología y un poco del oficio, cómo es que ahora sí que esta patología tanto puede hacer que se enfermen, tanto como no, pero el hecho de que no se enfermen indica que no, esto no quiere decir que no van a ser altamente contagiosos. Entonces es interesante y en los artículos lo mencionaban como, pues es lo que querían llegar a ver, por qué sí en unos y por qué no en otros. Entonces, pues es importante que sepamos que pues la transmisión de la enfermedad va a ser por vía fecal oral o bien de forma indirecta. Puede ser mediante ahora sí que que se va a infectar, pues consuma agua contaminada, ingesta de alimentos de la misma procedencia. Normalmente esta afectación intestinal va a cursar con síndrome disentérico, fundamentalmente, y vamos a verlo también, que va a tener como un gusto por el hígado, ya que nos van a andar formando los abscesos amebianos, pero eso ya lo vamos a ver más adelante. La que sigue, por favor. Y vamos a tener es importante que nosotros conozcamos pues que no, la mayoría de las personas infectadas no van a presentar ninguna patología y el parásito va a existir tanto como de manera comensal, pero va a continuar multiplicándose y propagándose. Esto es muy importante y solo una pequeña fracción de los individuos que estén infectados pues van a mostrar síntomas evidentes de amebiasis con invasión en tejidos intestinales o a veces en algunos sitios que van a estar extraintestinales, como en el hígado. Entonces, pues es importante porque pues muchas veces no vamos a saber si las personas están infectadas y eso se nos va a hacer un poquito más complicado porque pues no van a presentar ningún síntoma, o sea, van a ser asintomáticos. Por tanto, uno de los mayores problemas en este campo va a ser comprender el mecanismo que hace que entomeba histolítica sea invasiva en algunos individuos y en algunos otros no. La que sigue, por favor, Diana. ¿Qué vamos a tener de la epidemiología? Esta, pues, es importante mencionar que ocurre en casi todos los países con un saneamiento deficiente y hay una alta tasa de contaminación fecal del agua y de los alimentos. Eh, Esta, pues, es una causa importante de diarrea grave en todo el mundo y va a figurar aproximadamente entre las 15 principales causas de diarrea en los primeros 2 años de vida en niños. Entonces, como lo hemos estado viendo en temas pasados, pues va a depender mucho el cómo podemos evitar o el por qué de repente en algunos sitios en específico, pues se disparan este tipo de padecimientos y en otros no. La que sigue, por favor. Mm, También la amebiasis es la tercera causa de enfermedades gastrointestinales en los viajeros internacionales que regresan después. Solamente esta amebiasis va a estar detrás de la giardiasis y la campylobacteriosis. Entonces, pues es importante que esta ocupa el tercer lugar también. Esta va a ser también la tercera causa de mortalidad entre las infecciones parasitarias, solo detrás de la malaria y de la esquistosomiasis. La que sigue, por favor. Y entrándonos un poquito más en números, pues alrededor de 50 millones de personas al año se van a estar infectando con este parásito. Y como se les mencioné al principio, pues no todos van a presentar síntomas. Entonces, no obstante, solo 5 millones, o sea, el 10% de estos 50 millones que se vienen contagiando al año, pues van a desarrollar la enfermedad, resulta en 100,000 muertes anuales. Entonces, pues es importante que la conozcamos relativamente.
Aunque la prevalencia mundial de entomeba histolítica no es bien conocida, porque también va a haber otros tipos de entomebas, como la entomeba dispar y la entomeba moscoski, como especies que también van a estar infectando al hombre. Entonces eso ha complicado según la literatura, que pues se tenga unos números más cercanos de esta entomeba. En México, Brasil, Nicaragua y Ecuador se han observado porcentajes de infección por esta entomeba histolítica del 0 a un 13.8% y de la entomeba dispar 7.5 a 2.8. Entonces es menor, pero se les ha complicado un poco para obtener resultados pues más acercados, más certeros. Y cifras de la Secretaría de Salud indican que entre el 2016 y 2017 aquí en México se registró un incremento de casos con un total de 220.361 pacientes reportados. Entonces en esos años fue cuando los casos también se dispararon. La que sigue, Diana, por favor. ¿Qué vamos a tener como un factor de riesgo? ¿Qué factores nos van a hacer más vulnerables a padecer esta patología? Mencionaba la bibliografía que los pacientes que presenten una inmunosupresión, habitar o viajar en zonas endémicas, esto yo creo que es de los factores de riesgo más importantes, porque hemos estado revisando pues en los temas anteriores que la mayoría de estos casos se van a ver influenciados por qué tanta higiene se tenga, y más allá de qué tanta higiene tengan las personas, qué tan acercados a los recursos necesarios para llevar una vida digna están cerca de estas personas, porque pues aunque se quiera o no, las personas tengan una higiene adecuada, no van a poder, o sea, si no tienen el agua limpia o si no tienen agua, pues cómo se va a hacer o cómo van a seguir estos pasos. Entonces creo que es importante tomarlo en cuenta. Mucha gente ni tan siquiera tiene el acceso a agua potable como tal, o incluso no tienen ni la accesibilidad de comprar un agua embotellada, que en este caso pues sería importante porque pues así nos ayudaría a evitar estos contagios. También nos menciona el uso de corticosteroides, las prácticas homosexuales, estar en contacto con pacientes infectados y pues una higiene deficiente. Como les mencioné anteriormente, pues esta infección puede ser ocasionada por varios mecanismos. La principal va a ser la vía fecal oral y pues también leí que por condiciones sanitarias deficientes, pues, no sé, como hacinamiento, pobreza, esos también van a ser factores que nos van a estar pues exponiendo a que contraigamos esta enfermedad. La contaminación fecal oral pues va a ser frecuente en guarderías infantiles y también durante pues contacto sexual bucoanal entre varones pues que son homosexuales. La que sigue, por favor. Y ya pasando a lo que va a ser la etiología, vamos a conocer un poco más pues, sus características y el por qué es que es infección y el por qué es que es tan virulenta algunas veces y por qué no, qué características tiene. De entrada, hay que ver que pues, hay 7 especies diferentes de las amebas que pueden parasitar la boca y el tracto intestinal humano. Nosotros de la que les vamos a hablar, bueno, ahí les puse las 7, que es la histolítica, la gingivalis, la hermanalis, la E. coli, que también es muy conocida, bueno, es la que más, de las más famosas. Entonces, pues aquí nos vamos a entrar específicamente en la entomeba histolítica. Ya pasando a lo que va a ser pues este parásito, vamos a tener que los trofozoitos van a medir va a haber dos formas de infectarse. Solo algunas cepas de entomeba histolítica se han mostrado patógenas y se van a encontrar en el colon del hombre en 2 formas, tanto trofozoito o forma móvil, que esto es importante que lo tomemos en cuenta, que esta va a ser la forma invasiva, y el quiste, que va a ser la forma infectante. Entonces es importante que tengamos en cuenta estas 2 diferencias, porque el quiste es lo que nos va a infectar y el trofozoito va a ser la forma en la que va a estar invadiendo ahora sí que al hombre, al colon, bueno, lo que vaya a infectar. La que sigue, por favor. Ya hablando de las características de lo que va a ser el trofozoito, va a medir va a medir entre 20 y 50 gramos, tiene una motilidad orientable, va a presentar ectoplasma claro y bien delimitado. Eso es importante porque también
pues vamos a verlo ya cuando nosotros queramos estarlo estudiando, pues ahí es como vamos a dar cuenta que es el trofozoito. Este va a tener delgados pseudópodos digiformes y endoplasma granuloso con un núcleo excéntrico y cariosoma central y puntiforme. Estos pueden habitar en el lumen, la pared o en ambos lugares del colon. Estos se van a multiplicar por fisión binaria. Estos van a tener como por decirlo de cierta forma, la manera en la que van a crecer de mejor forma o en la que se van a producir de mejor forma, pues van a ser en condiciones anaerobias y van a necesitar la presencia de bacterias y sustratos titulares para que estos se alimenten, se nutran. Y pues es importante que tengamos en cuenta esto. Principalmente, pues ahora es que cuando miden de 20 a 50 micrómetros, entonces es importante que lo tomemos en cuenta. Ya vamos a ver que va a haber diferencias en cuando hay diarrea y cuando no haya, pero eso les voy a hablar un poquito más adelante. La que sigue, por favor, Diana. Y hablando del quiste, este va a ser importante ya que va a predominar en las disposiciones de portadores asintomáticos o de formas leves de la enfermedad. Va a ser de tamaño variable y este va a ser más pequeño, de 50 a 20 micrómetros. La forma quística inicial o cómo va a iniciar nuestro quiste, bueno, el quiste de este parásito va a ser en prequiste y este contiene cuerpos retráctiles de cromatina, una vacuola iodófila y un solo núcleo, el cual se divide por fisión binaria para después formarnos al quiste maduro. Es importante que nosotros tengamos en cuenta que el prequiste, solo va a tener un solo núcleo y ya cuando el quiste es maduro va a estar tetranucleado. Por esta razón es que vamos a encontrar los quistes en las disposiciones de nuestros pacientes. Pueden tener de 1 hasta incluso 4 núcleos. Pero ¿qué es lo importante de este quiste? Es que va a ser como resistente, ya que va a poder sobrevivir fuera del hospedador durante días o semanas, sobre todo en condiciones de baja temperatura y humedad. Entonces, si recuerdan, les mencioné que el quiste iba a ser el estado infectante de nuestra patología, o este es lo que va a infectar, pero ya lo vamos a hacer un poco, ya nos voy a explicar en la fisiopatología a mis compañeros, pero entonces dense una idea de más o menos cuánto tiempo tiene que pasar si te está diciendo que dura de días a semanas en la superficie. O sea, si no hay una adecuada higiene, si no se limpia correctamente, pues relativamente puede suceder hasta semanas después de que fue depositado. Este va a constituir el estado infectante en el ciclo de vida del parásito. Por ello, la infección se transmite de un hospedador a otro con la ingestión de alimentos o agua contaminada con estos quistes. Una vez en el intestino delgado, este se divide, resultando en 8 trofoceitos de cada quiste. Tras este desquistamiento, por así decirlo, los parásitos se van a transformar en trofozoitos móviles activos y potencialmente patógenos que pueden ocasionar sintomatología. La que sigue, por favor, Diana. Y aquí vamos a tener dos caminos. ¿Qué va a pasar? Ante la presencia de diarrea, los trofozoitos van a salir en el contenido fecal, frecuentemente con eritrocitos fagocitados, y este va a ser un signo patognomónico de amibiasis. Ya lo vamos a ver un poco más adelante. Y cuando no existe esta diarrea, estos trofozoitos suelen enquistarse antes de abandonar el intestino, rodeándolos de una pared muy resistente a los cambios ambientales y a las concentraciones de cloro en agua potable. Entonces, esto también va a ser importante porque entonces, aunque nuestra agua tenga cloro, pues probablemente este quiste no va a, pues no se va a romper, o sea, va a seguir, no le va a servir de mucho. Entonces, y incluso hasta se ha demostrado que tienen incluso cierta resistencia a la acidez gástrica. Entonces, es por eso que cuando no existe diarrea, se enquistan, hacen su capa, y lo que sucede es que pues van a poder seguir infectando, o sea, va a ser infeccioso. Entonces, pues cuando estos quistes maduros vuelven a ser ingeridos por un nuevo hospedador, pues se va a repetir el mismo ciclo. Entonces, pues, cuando es importante que nosotros recordemos que cuando hay diarrea, atrás Diana, porfa, que es cuando hay diarrea,
pues estos trofocitos van a salir en el contenido fecal, pero cuando no existen, como que le van a dar tiempo de que se haga su armadura y pues van a ser más resistentes, y es por eso que la mayoría de los pacientes que son asintomáticos tienden a ser igual de contagiosos, tienden igual a contagiar. Ahora sí, Diana, la que sigue. Y hablándoles de los factores de virulencia que va a tener este parásito, es que es importante también mencionar antes de pasar a estos factores de virulencia que la gran mayoría de los infectados con esta patología, portadores asintomáticos, donde el parásito va a permanecer restringido a la luz del cono, y cuando finalmente va a estar, así que se va a enquistar para excretarlo en heces y continuar el ciclo de vida. En promedio, un portador eliminará diariamente 45 millones de quistes en las heces, y, o sea, lo que necesitamos para que esta dosis sea infecciosa va a ser superior a 1000 quistes. Entonces, pues, relativamente, si estás expulsando 45 millones de quistes en las heces en promedio y solo necesitas 1000, pues también ahí es como que algún dato de alarma de cuántos quistes deposita como tal y solamente cuántos se necesita. Y en esta diapositiva les presenté la virulencia del parásito. Está relacionado tanto con la adherencia, la muerte y la fagocitosis de células hospedadoras y el contacto entre los trofocitos y las células del mismo. Es necesario para que estos efectos amebianos se pongan en marcha y contagien, bueno, e invadan al cuerpo humano. Esta principalmente, o sea, lo que se tiene más estudiado es que pues la virulencia se basa mucho en la motilidad del parásito en las matrices extracelulares y en los tejidos humanos, y en la capacidad que va a tener este parásito para escapar de la respuesta de la defensa del huésped y desencadenar la inflamación. Ha habido muchos estudios, o sea, hay un libro completo de pura entomeba, entonces pues sí está muy específico, pero pues les traté de resumirlo. Ahora sí que lo más importante, los componentes de la superficie amebiana que van a estar implicados en estos procesos se han identificado como importantes factores de virulencia. El principal es la galactosa N-acetil de galactosamide, que va a inhibir la galactosa y la lectina. Esto es muy importante porque no solo ese es de los más importantes factores de virulencia que tiene este parásito, pero también ha sido un factor, ahora sí que algo muy importante que están estudiando ahora para desarrollar una vacuna. ¿Por qué? Porque se ha visto que implica o que tiene mucha importancia a la hora de infectar al huésped. Pues se ha hecho estudios que ayuda a que el parásito tenga una adhesión al moco intestinal, que se adhiera de células del huésped sanas, que ayuda al escape inmunológico, el reclutamiento de células inflamatorias, y como se les mencioné, es un importante factor a estudiar para desarrollar una próxima vacuna que aún está en proceso y que aún se está trabajando, pero pues es un punto que están checando a fondo. Es importante mencionar que esto, lo que les estoy mencionando, es para tener varios como subtipos, entonces por eso es que va a ayudar de diferentes formas al parásito para que éste lo infecte. También vamos a encontrar el KERP1, que se localiza en la membrana plasmática del trofozoito y se asocia con vesículas intercelulares. Al entrar en contacto con los enterocitos, se ha encontrado que el KERP se asocia con el borde en cepillo de las células humanas, lo que va a indicar un papel importante en el proceso de adhesión de las células al huésped. También vamos a tener lo que va a ser la CDAP H112, y esta pues igual está por los estudios de la que se le han hecho, pues han mostrado que ayuda a que se una o sea, ayuda con la adhesión, presenta citotoxicidad y ayuda a que haya una fagocitosis. Entonces, si lo recuerdan, les dije que era importante que este parásito, ahora sí que para que infectara, tenía que ver mucho con la misma fagocitosis. Entonces pues esta va a ser una de los factores de virulencia que va a ayudar a que este proceso se lleve a cabo. La que sigue, Danita, por favor. Y ya por último, hay otro factor de virulencia que se llama TMK. Este TMK pues está comprobado que pues ayuda a la apoptosis de las células y también va a ayudar a la adhesión, y el STIR, este va a ser el gen que codifica la proteína STIR rica en serina. Se ha identificado entre los genes
expresados solo en trofozoitos patógenos. Entonces, solo este también va a ser importante porque este STIR se va a expresar cuando este trofozoito pues tenga la capacidad de infectar. Y también ayuda a las células de huésped de adhesión y a la citotoxicidad. Y en esta imagen pues les puse ahora sí que la lectina, lo que les mencioné que era de las más importantes, y ahí se ven, bueno, si logran ver la imagen, pues ahí se ve como tal la entomeba histolítica y la lectina, y por qué es importante y por qué esta está adherida ahora sí que afuera de la entomeba, y por qué es importante que nosotros la conozcamos y por qué se está desarrollando una vacuna estudiando esta lectina amebiana. La que sigue, Diana, por favor. ¿Sí me escuchan? Sí. Bueno. Sí, doctora. Bueno, ya comenzando con la fisiopatología, pues como lo mencionó mi compañero Adrián, pues la interacción de los factores, tanto condicionantes, los determinantes ya como tal de la enfermedad, la virulencia, pues el agente como tal, la entomóeba histolítica, pues es el protozoario, y su hábitat normal va a ser el intestino grueso en el ser humano. Con respecto al huésped, pues se ha visto que el hombre va a ser con predominio en extremos de la vida, es decir, que pues sean tanto en niños como en adultos mayores, además de que pues en sí, pues en todas las personas se puede presentar, solamente que quienes presentan la enfermedad como tal ya clínicamente va a depender tanto de las cepas de la gente y del estado del huésped, si tiene inmunosupresión, como los factores de riesgo que había comentado Adrián, inmunosupresión, que se con tratamiento con corticosteroides. Y otro aspecto importante, pues el ambiente, las zonas endémicas en países cálidos, donde pues las condiciones sanitarias vayan a ser o existan predominantemente sean deficientes, tanto un adecuado hábito de higiene. Y bueno, empecemos por pues que existe primeramente una ingesta de agua, alimentos o contaminantes o que van a estar previamente contaminados con estos quistes de entomóeba histolítica. Va a ingresar al cuerpo a través de la boca y va a llegar hacia el estómago, pero en el estómago por los jugos gástricos, todo el ambiente ácido del estómago no le va a hacer como tal ningún efecto a estos quistes por la misma protección del quiste que tiene. Entonces van a seguir pasando a través del estómago hacia el intestino delgado. Aquí va a sufrir, bueno, el quiste maduro va a viajar y va a empezar a hacer lo que es el desenquistamiento. El trofozoito, que va a estar tetranucleado, se va a dividir sus núcleos hasta formar un total como tal de 8, y esto va a sugerir la misma cantidad de trofozoitos. Estos, ya cuando existe el desenquistamiento, estos trofozoitos no se van a quedar aquí, van a migrar hacia el intestino grueso. Aquí es donde va a ser su hábitat definitivo como tal. Entonces, aquí todavía en el intestino grueso, estos trofozoitos se van a dividir todavía por fisión binaria. Cuando pueden ocurrir dos vías, el ciclo de vida que es ya como tal invasivo o el ciclo de vida que no es invasivo, que solamente es, como lo había mencionado, que solamente es para contagiar y excretar estos quistes a través de las heces. ¿Y qué pasa cuando no es la forma como tal invasiva? Pues en el intestino grueso pues ya se dividieron por fisión binaria estos trofozoitos. Entonces, entonces ahora lo que va a hacer es que pues estos trofozoitos van a enquistarse y van a regresar a su forma de quiste inmaduro. Estos quistes van a salir ya como tal, como tetranucleados, y van a pues a salir por las heces fecales. Y bueno, otra vez puede continuar así el ciclo o con otra persona específicamente. Entonces, cuando ya no está como tal esto, ya ahora de la forma que ya es invasiva hacia otros órganos y ya la presentación como tal de los síntomas, pues ya estos trofozoitos van a invadir como tal la mucosa intestinal. Esto se los explicaré un poquito más adelante.
y pues ya existe como tal una migración de estos trofosóitos hacia otros órganos ya, que puede ser tanto hígado como intestino, como hígado como cerebro y piel. Y bueno, la fase de la patogénesis va a estar en tres, desde la colonización, que exista una disminución o disrupción de la mucosa, y pues la lisis de las células epiteliales del colon, que en este caso va a ser del hospedador. Y bueno, pues con respecto a la lesión ya en el intestino grueso, a la colonización, pues el parásito va a necesitar primero que nada pues destruir las células del huésped para invadir el intestino. Este, el contacto inicial pues de estos trofozoitos con el huésped va a estar mediado por lo que es la galactosa y por la lectina específica de N-acetil D galactosámica, que es GAL, diagonal GAL-NAC. Esa es la principal, como lo había mencionado mi compañero al principio, que es de la principal factor de virulencia, y esta se va a unir a determinantes hidratos de carbón que van a estar en el epitelio del intestino. Entonces, al unirse a estos hidratos de carbón, va a existir como tal una lesión inespecífica. Aquí pues va a existir, bueno, aquí se va a observar o va a iniciar un engrosamiento de la mucosa. Va a existir una hiperplasia glandular y pues el edema del estroma. En esta fase también ocurre la etapa como tal de colonización y se inicia pues como tal una disrupción de la mucosa. Es, la adherencia del trofozoito va a ser difícil, pues debido a que existen como tal cargas negativas de la capa de la mucosa, pero por medio de la lectina que les había mencionado hace un momento, esta se va a adherir a esta. Y va a secretar una serie de proteínas, tanto como proteasas de cisteína, y aquí lo que va a existir es que va a promover una producción de mucina y de su secreción a la luz intestinal, lo que va a llevar pues a que exista una hiperplasia glandular. Ya después va a existir como tal una depresión mucopénica. En esta etapa van a apreciarse lesiones que van a ser como de pequeñas depresiones. Aquí ya va a existir una pérdida de la mucosa, ya con la adherencia de estos trofozoitos a ellas. Y pues aquí las células que están encargadas de la producción de mucina, las calciformes, van a agotar su capacidad. Entonces, van a agotar su capacidad de reponer tanto la mucina que está siendo destruida por los trofozoitos, y esta puede ser inhibida por la mucina, por lo que al parecer va a existir una alteración tanto de las mucinas por mecanismos a distancia a cargo tanto de proteasas y también de otras sustancias. También antemoeba histolítica pues tiene una capacidad de secretar como galactosidasa, fucosidasa, silosidasa, y pues estas también se asocian a proteasas de cisteína, y pues esto va a permitir que se abra paso a través de la capa de la mucosa. Cuando existe una lesión, ya después existe una lesión tanto invasiva que va a ser temprana, pero ya va a ser una invasión que va a ser más superficial. Aquí en esta fase se van a presentar tres fenómenos: la erosión tanto epitelial superficial, mocos de microinvasión, interglandular e infiltración de la misma lámina propia. Durante la erosión epitelial superficial, aquí los trofozoitos van a alcanzar la superficie de la luz de los enterocitos, ya van a alcanzar a los enterocitos, también van a iniciar un proceso de lisis, que esta va a depender del contacto. Existen varios como tal pasos: primero la adhesión, luego el daño dependiente del contacto a la membrana plasmática de estos enterocitos, y la degradación intracelular de estas células ingeridas. La lectina se va a ligar a los residuos de galactosa N-acetil D
de la célula blanca, lo que va a llevar a que exista como tal un edema, una vacuolización de la membrana y la lisis de la célula blanco. Entonces, estas proteasas como tal van a ser un grupo de proteínas que tienen la habilidad de degradar la matriz extracelular, lo que va a participar tanto en los procesos de lisis celular. Cuando ya se penetra la capa de los enterocitos, se establecen tanto unos focos de microinvasión, tanto intraglandular, y aquí ya se van a apreciar como tal que exista una erosión epitelial de tipo superficial y ya hay invasión de estos trofosoditos entre las glándulas del colon, ya no solo sobre la superficie, ahora ya sobre las glándulas del colon. En este punto, pues los trofosoditos ya como tal van a penetrar y se van a trasladar pues más hacia las capas más profundas de esta mucosa y tienen que pues puelizar todavía los enterocitos que van a estar circundantes para seguir como tal avanzando y pues continuar con su lisis celular. Además de que pues las características de este trofosodito es que le va a permitir que a través de ya su locomoción y la degradación de la matriz extracelular puedan seguir avanzando. El citoesqueleto de la entemoeba histolítica pues le permite realizar la de la locomoción y la fagocitosis. Así que el trofosodito va a penetrar rápidamente por la mucosa, ya no solamente la mucosa, ahora ya sobre la submucosa y también se va a extender a capas más profundas. Ahora, cuando existe ya, siguiendo a la siguiente, a la lesión invasiva que va a ser ya más tardía con ulceración ya profunda, a medida pues que avanza la invasión, esta úlcera se va a extender profundamente en un área mayor que va a ser a la submucosa, pues dado que el tejido subyacente al epitelio que va a ser de forma intraglandular, pues no va a ofrecer tanta resistencia como en las primeras capas. Entonces, lo que va a dar como tal a las típicas lesiones o úlceras en botón. Esto pues, es necesario para obtener el hierro y que le da la supervivencia al trofosodito y va a procesar tanto los eritrocitos que van a estar fagocitados por medio de hemoglobinasas. En este momento, pues ya como se observa o se va a ver una infiltración de células como neutrófilos, macrófagos y algunos linfocitos. Y por último, pues ya la úlcera en granulación. Aquí en esta etapa, la proliferación de estos vasos va a indicar que existe como tal, de pequeños vasos, que existe como tal como una curación de la herida, pero no se tiene como reportes exactos de que si esto ocurre de manera espontánea o pues va a depender del tratamiento ya implementado. Y pues, bueno, así es como actúa Entamoeba histolítica a nivel de las capas del intestino. Y no sé si tengan alguna duda o quieran aportar algo. No, doctora, continúe. Y bueno, ya pasando a lo que es el cuadro clínico, pues como se los había mencionado, las formas pues más frecuentes de infección van a ser asintomáticas en el 90% y solamente 10% pues va a presentar los síntomas. Entonces este 90% van a ser portadores sanos que pues van a estar eliminando de forma constante amebas, la forma quística y pues van a ser un gran importante fuente de contagio. Entonces es importante saber esto, además de que pues ya como tal en su etapa clínica pues se pueden identificar varias formas clínicas. Estas van a ser tanto amibiasis intraintestinal y la extraintestinal. En la forma intraintestinal, ya que
presenta diarrea o forma disentérica, esta va a variar desde un malestar tanto abdominal que sea leve, puede acompañarse tanto de diarrea con moco y sangre, además que pues también puede cursar con periodos de estreñimiento o estos pueden remitir, tenesmo, dolor abdominal, aquí no hay fiebre y pues esto continuar hasta una forma ya como aguda y fulminante. Las lesiones histopatológicas en este cuadro normalmente se van a localizar tanto en la porción del sigmoides, en el recto, y van a ser pequeñas. Pueden presentarse como lesiones también, pero sin embargo también pueden presentarse como lesiones que tanto extensas de 1 a 5 centímetros y estas se localizan más en el ciego y en el colon ascendente, ya con bordes bien elevados y llenos de fibrina. Ya en una forma que es la presentación más común, la forma disentérica o diarreica aguda, aquí es lo mismo que les había comentado de diarrea, que la principal característica es que exista una diarrea que va a ser de tipo mucosa y sanguinolienta. Va a existir el dolor abdominal, tenesmo, pujo, fiebre, escalofríos, estreñimiento, fatiga, flatulencia, y esta va a ser las principales características. También pueden presentarse otros tipos de forma intraintestinal como ya la colitis, que es colitis fulminante o megacolon tóxico. Esta va a ser una presentación menos frecuente, pero se va a asociar con pacientes que tengan desnutrición. Acompañado de lesión del hilio paralítico o la peritonitis y el dolor abdominal que va a presentarse de forma generalizada. Puede presentar ya fiebre elevada, distensión abdominal, malestar general o choque tóxico. Y pues, ¿qué vamos a encontrar al tacto rectal? Pues se va a identificar como tal que exista una pérdida del tono del esfínter anal y haya un aumento de pues de esta consistencia de las paredes rectales. Entonces, en el guante de exploración vamos a encontrar como tanto moco, pus y sangre. Y Perdón, 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 doctor. Doctora, mire, quiero aclarar aquí la fiebre, bueno, sí lo menciona aquí como tal, fiebre elevada, pero aquí cuando ya hay una forma de amibiasis intestinal aguda como tal, la fiebre se presenta porque regularmente para que se presente este choque tóxico infeccioso, podríamos dejarlo así, es porque se complica muchas veces con bacterias, ajá, con las bacterias gram negativas del intestino. Cuando ya finalmente hay las lesiones ulcerativas, muchas veces se llega a complicar con esto y es cuando se da este fenómeno de choque tóxico, que es una combinación tanto de la amibiasis más el proceso bacteriano agregado. Por eso es que se da este tipo de problemas. Y el dolor abdominal aquí es muy importante también que lo aclaremos, por la localización de la amibiasis, pues el dolor que ellos, los niños o los adultos refieren, es el dolor en el flanco y la fosa ilíaca derecha. ¿Por qué? Pues porque es ahí donde están las lesiones que se están presentando en la colitis, el colon ascendente. Sí. Entonces, por eso es que se presenta este shock tóxico y por eso es que hay fiebre. Perdón, No, adelante. sí, gracias. Sí. Y de veras, bueno, yo sí he encontrado como tal las presentaciones clínicas así y y también de la forma intraintestinal y extraintestinal, pero las menciona también como complicaciones. Ujú, ok, está bien, doctora. Adelante, continúe. Nada más quería yo decir esto. Sí, no se preocupe. Gracias, doctor. Y continuando con el ameboma, esta normalmente se localiza en la pared del colon en pacientes con ya que exista colitis crónica. Pueden aparecer granulomas amibianos y normalmente pues, se da en pacientes adultos. Es muy rara que se presente en niños. Produce tanto suboclusión intestinal y su localización va a presentarse más en el ciego, en el colon ascendente y puede pues ya alcanzar dimensiones más considerables, tanto ocupar la pared como la de la luz del intestino.
Y las siguientes son las extraintestinales, las que van a presentarse ya de forma afuera del intestino, como que es el absceso hepático amibiano, la amibiasis cerebral y la amibiasis cutánea. El absceso hepático amibiano es el tema que les vamos a hablar más adelante, así que solamente les mencionaré algunos datos clínicos. Esta pues se va a presentar de forma aguda, va a haber taquipnea, hipersensibilidad hepática, hepatomegalia y hepatalquia, que va a ser lo principal. La amibiasis cerebral pues va a ser rara. Esto pues normalmente casi siempre va a constituir tanto un hallazgo de que exista una necropsia y pues se tiene que sospechar en todo paciente que tenga pues el antecedente de disentería amibiana o el absceso hepático y pues que pues de manera súbita inicie con datos de irritación meningia. Y la amibiasis cutánea eh, normalmente se va a localizar en la región genital, sobre todo en los adultos. Esta se va a observar en la población adulta. La diseminación de los trofozoitos a través de las heces contaminadas hacia la piel, tanto de la región anal, perianal o perineal. Normalmente es por contacto directo. Y bueno, con el diagnóstico, se va a hacer con coproparasitoscópico. Aquí esto se va a utilizar la solución salina de la materia fecal, que va a ser fresca, es poco sensible. Y aquí se busca como tal el gol estándar que pues en busca de trofozoitos que estén móviles y que contengan pues los eritrocitos en su interior, que ya sean fagocitados. Entonces esto pues ya lo había mencionado al principio mi compañero. Y lo que se recomienda es que pues se realice en a una hora de la recolección y también esta pues debe realizarse no solamente una vez, sino que se necesita la búsqueda tanto de huevos o parásitos en un mínimo de 3 muestras en no más de 10 días. Y otra forma de diagnóstico también mencionable en la bibliografía es que a través del cultivo de entemoeba histolítica, esta se puede realizar mediante muestras de heces fecales o de la biopsia de forma rectal. Y también pues no es altamente recomendable, pues no tiene como tal un alto índice de falsos negativos, además que es una técnica difícil, no se realiza como tal de manera rutinaria pues en los laboratorios clínicos. Y pues la otra es la prueba de detección de antígenos. Aquí los kits ya son específicos para entemoeba histolítica y ya utilizan como tal los anticuerpos contra la lectina específica. Esta va a ser una de los más utilizados y pues ya permite diferenciar con fidelidad entre pues la principal, la entemoeba histolítica o entemoeba dispar. Y la otra prueba es la PCR. Esta no la recomiendan mucho en países como tal endémicos, sino que es más de para estudios clínicos y epidemiológicos en países como tal desarrollados. Aún esta va a consumir desde tiempo, demasiado tiempo y son costosos. Entonces, solamente pues los estoy mencionando. Y pues dependiendo de si existe como tal una complicación de absceso hepático amibiano o amibiasis tanto extraintestinal, es importante solicitar algunos estudios de imagen que van a estar básicamente en función si es tanto una complicación o es a la amibiasis extraintestinal, como una placa de tórax posterior o un ultrasonograma. En la placa de tórax va a existir como tal ya en el absceso hepático una elevación del diafragma que va a estar asociada con presencia del absceso y en el ultrasonograma pues va a presentar la presencia de un absceso hepático que va a ser de tipo lesión redondeada, homogénea e hipoqueica. Y el último estudio es la colonoscopía. Esto solamente va a tener un papel de apoyo diagnóstico y cuando pues no se ha podido como realizar mediante la serología, la evaluación de heces y todavía existe la sospecha, pues entonces se recomienda como tal la colonoscopía.
Aquí va a simular una enfermedad crónica que ya es inflamatoria, una mucosa friable y una mucosa difusamente ulcerada. Entonces, esta nos va a ser de utilidad para ante la presencia de tanto de un ameboma. Y aquí están las imágenes. Y este es de un ameboma. Que también menciona que es muy difícil también como poder distinguir si no es también algún tipo, un proceso cancerígeno en este tipo de pruebas. Bueno, en la ameboma, más principalmente. ¿Me escuchan? Hola, hola. Sí, doctor, lo escuchamos. Ok. Bueno, ok. En cuanto al tratamiento, hay que tomar en cuenta que los... ¿Estás viendo? Ah, se le cayó. Bueno, ay, me distraje. Sí, en cuanto a los objetivos de la terapia, pues como ya vimos en la fisiopatología, pues hay que tratar de eliminar estos trofocitos, ¿no? Porque pues, estos trofocitos sí son, por así decirlo, pueden llegar a ser canijos, porque como lo dice su nombre, ¿no? Histolítico, destruyen tejido, ¿no? Hacen histólisis. Entonces, pues hay que erradicarlos, ¿no? Entonces, en cuanto a las enfermedades asintomáticas, hay que tener en cuenta que es, o sea, en los asintomáticos, cuando se detecta entamoeba histolítica, se deben de tratar, pero no es como que, pues yo no sé si tengo entamoeba histolítica y me voy a dar tratamiento profilaxis, eso no lo recomiendan, ¿no? Entonces, solo cuando, pues se sabe, ¿no? O sea, que tienen la certeza, ¿vale? Hay agentes intraluminales, está la paromicina, el yodoquinol, el furoato de diloxanida. En cuanto a la paromicina, su mecanismo de acción va a actuar directamente sobre la ameba y se sabe, o sea, se sabe claramente que va a interferir con la síntesis de proteínas bacterianas al unirse a subunidades ribosómicas 30S. Entonces, pues digamos que la paromicina es como de elección en estos casos. Bueno, es de elección. En niños, adolescentes y adultos, su dosis va a ser vía oral de 25 a 35 miligramos por kilogramo al día, dividida en 3 dosis, durante 5 a 10 días. Se puede ocupar también yodiconol, si no yodoquinol, si no hay paromicina. Sus dosis de adultos vía oral va a ser 650 miligramos 3 veces al día por 20 días. En niños va a ser de 30 a 40 miligramos por kilogramo por día en 3 dosis divididas para niños y durante 20 días. Y pues el furoato también se ocupa el furoato de diloxanida, pero bueno, se puede ocupar. Ahora, en cuanto al tratamiento sintomático, en cuanto a amebiasis, y sobre todo hay que aclarar que todo lo que hemos visto hasta ahorita ha sido amebiasis intestinal, ya que ahorita cuando veamos absceso hepático, pues por así decirlo, estas amibas van a ser, dependiendo de su capacidad de invasividad, ¿no? O sea, ah, bueno, solo quiero decir que ahorita es para amebiasis intestinal, ¿vale? Se va a ocupar metronidazol, ¿no? Como muy común. También puede haber ciertas alternativas como tinidazol, omidazol y nitazoxanida. En cuanto a las dosis de metronidazol en adultos, va a ser vía oral, 500 a 750 miligramos cada 8 horas, de 7 a 10 días, ¿no? Súper conocido estas dosis. En lactantes, niños y adolescentes, vía oral, va a ser de 30 a 50 miligramos sobre kilogramo al día, pues en dosis divididas igual cada 8 horas por 7 a 10 días. Su dosis máxima va a ser de 700 miligramos por dosis. Se va a ocupar la vía intravenosa si es que no se tolera la vía oral. Ahora, hay que tener en cuenta que el metronidazol es teratogénico y, digamos, en embarazadas,
pues se ocupa la paromicina, ¿vale? En infecciones, leve a moderado. Si es que es grave la infección, se debe de valorar el riesgo-beneficio de usar metronidazol en la embarazada. Ahora, si hay, bueno, volviendo otra vez al cuadrito, está el tinidazol, que es vía oral, 2 gramos al día por 5 días. En cuanto a la paromicina, según por lo que encontré, la FDA todavía no la ha aprobado, pero su dosis es de 30 miligramos sobre kilogramo al día por 5 a 10 días. Este, bueno, se me olvidó, o sea, en este tratamiento es, digamos, estos agentes antimicrobianos más un agente intraluminal, ¿no? Bueno, eso sería en cuanto al tratamiento y dependiendo del grado de deshidratación, pues se le va a dar dependiendo su grado o sea, se le va a hidratar dependiendo su grado de deshidratación, ¿vale? La que sigue, por favor. Ahora, en cuanto a complicaciones, ah, como en tamoeba histolítica, pues en la gran mayoría de sus casos, pues es asintomático, pero si pues, la mala suerte puede llegar a traer complicaciones, ¿no? Dentro de la amibiasis intestinal, pues como ya lo había mencionado Diana, va a haber colitis fulminante o necrosante. O sea, necrosante, pues, ¿por qué? Porque, como lo dice su nombre, destruye tejidos. Entonces, pues sí, sí va a destruir tejido. Va a crear megacolon tóxico y eso puede ocasionar ruptura del colon, bastante grave. Puede crear ameboma, como ya lo mencionaron, que es difícil diferenciarlo entre un cáncer, ¿no? También por lo mismo que destruye tejido, puede crear fístulas, ¿no? Como una fístula rectovaginal. Pero eso es dentro del intestino. Ahora, si logra salir pues, de los intestinos, pues, bueno, puede llegar otros microorganismos a crear una infección secundaria, ¿no? Por como creando un absceso piógeno. Puede haber rotura de abscesos, causando peritonitis. Se puede diseminar a otras partes, ¿no? Como ya vimos ahorita, a hígado, se puede ir a cerebro, se puede ir a pulmón, puede ir incluso a corazón, a pericardio, ¿no? Entonces, sí puede llegar a causar bastantes problemas. La que sigue, por favor. En cuanto a la prevención, como ya lo vimos, pues, su modo de transmisión, pues es por heces fecales, ¿no? Entonces, si estas heces fecales están en los alimentos, pues hay que lavarlos, ¿no? O sea, no se deben de consumir, pero ya vimos que son resistentes al cloro, ¿no? Entonces está difícil. O sea, pues no se deben de consumir frutas, o sea, si están ahí, si ves que están ahí ah, con suciedad, ¿no? Entonces, de preferencia no te los comas. De preferencia se debe de hervir el agua, porque también se puede transmitir por agua. Y aquí, como sabemos que se puede transmitir por vía fecal, pues en las relaciones sexuales oral-anal, no solo en los homosexuales, ¿no? Sino en todas aquellas personas que tengan esas relaciones. Entonces, o sea, no solo los homosexuales, sino también toda la gente puede hacerlo, ¿no? No solo los homosexuales. Entonces, hay que evitar esas relaciones, ¿vale? La que sigue, por favor. Bien, ¿Continuamos o sí? sí, alguien, es un tema amplio realmente, porque ya vieron el ciclo prácticamente de la entamoeba histolítica. Sí, aquí lo importante es que, así como lo mencionaron, cómo se depositan tantos huevos, perdón, cuántos quistes. Entonces, se imaginarán, tenía yo un profesor de infectología que decía que si la amiba fuera fluorescente, no necesitaríamos luz eléctrica, ¿no? Porque finalmente hay muchísima y bueno, se habían logrado muchas cosas buenas con el agua potable.
pero no a todos los lados llegan pacientes con ese tipo de agua potable, incluso nosotros no. Y la desfortuna de otras gentes que finalmente viven en lugares que no pueden obtener esa agua y gente que no puede comprar, como bien lo dijo el doctor, agua embotellada o agua tratada. Ujú. Y bueno, la importancia que radica en que, bueno, que hay tantos pacientes que en el 90% pues son asintomáticos, ¿sí? Y de los que son sintomáticos, bueno, pues que pueden hacer su síndrome agudo intestinal, ¿verdad? Y algo de las complicaciones, pues la diseminación, ¿verdad? Y extraintestinal, que puede afectar diferentes órganos. Bien, aquí yo les quiero comentar que también este tipo de padecimientos en la amibiasis intestinal, sí hay fiebre, pero en un porcentaje de un bajo, de un 10%. Por eso es importante que ustedes interroguen a sus pacientes porque el tenesmo, el pujo, el dolor en lo que es mi abdomen derecho, a veces pérdida de peso son algo de lo más importante que nos hace pensar en una amiba, las evacuaciones con moco, con sangre. Ujú. Eso nos hace pensar en todo esto. Ahora, a pesar de que como en los otros parásitos que habíamos visto que los coproparasitoscópicos son ideales, también aquí los coproparasitoscópicos son muy efectivos. Sin embargo, está indicado por la OMS que que se debe de hacer pruebas, ajá, de antígenos en heces específicos para entamoeba histolítica para poder hacer un diagnóstico como tal, que sería lo que ellos recomendarían. Ujú. Pero bueno, finalmente sí podemos, los copros también son efectivos y sí se detectan los, este, los trofozoitos o los quistes ahí, nos los reportan. Muy bien. Vamos a ver con absceso hepático, vamos a ver qué nos dicen. Sí, doctor. Continuando con el tema, el siguiente es absceso hepático. Ay, ya. Y bueno, el absceso hepático va a estar relacionado pues íntimamente con que exista una diseminación de las amibas desde el colon hasta el hígado y esto va a ocurrir a través de la circulación portal. Como definición, es una necrosis enzimática de los hepatocitos y múltiples microabscesos que van a confluir. Aquí se va a formar habitualmente una cavidad única y va a tener un contenido que va a ser líquido homogéneo que puede variar de color. Con respecto a la epidemiología, va a ocurrir pues en menos de un por ciento de los pacientes que van a estar infectados y también puede presentarse en ocasiones sin manifestaciones intestinales previas. Esto va a aumentar de un 7 a 10 veces más frecuente en la edad adulta con el predominio del sexo masculino en una edad de 18 a 50 años. Entonces, esta va a ser muy poco frecuente en niños, además de que se encuentra más en áreas tropicales como en la India, América del Sur, Centroamérica, la zona fronteriza en México con Estados Unidos y es más frecuente en el lóbulo hepático derecho. Factores de riesgo. Ciertas condiciones ya van a predisponer a los pacientes, en este caso los extremos de la vida, si existe un embarazo, las neoplasias, terapia con corticoides, la desnutrición y habitar o viajar a zonas endémicas. La etiología pues va a ser entamoeba histolítica. Aquí va a ser la única especie que como tal va a ser conocida porque causa tanto infecciones tanto invasivas y algunas cepas como tal pueden ser más eficientes a la hora de causar como tal la enfermedad hepática que otras. En un estudio pues sobre las cepas clínicas, muy pocas veces estas cepas van a ser específicas aisladas en los abscesos hepáticos amibianos que van a causar una colonización intestinal asintomática o una enfermedad intestinal. Eso es algo muy, muy importante. Ahora, en cuanto a a la fisiopatología, fisiopatogenia, pues hay que verlo así, ¿no? O sea, que se debe pues al mismo agente etiológico de la amebiasis, ¿no? Que es la entamoeba histolítica.
Entonces, recapitulando otra vez, porque es la misma fisiopatología, pues se tiene que ingerir estos quistes infecciosos, estos quistes maduros, ¿no? Por la vía oral. Va a bajar, llega al estómago, no logra destruirlo el estómago, va a llegar a intestino delgado y aquí va a suceder el enquistamiento, pues va a liberar, ¿no? Todos los trofozoitos, ¿no? Entonces, ubicándonos ya pues ya en la parte del intestino delgado se va a dividir por fisión binaria, ¿no? Ya trofocitos y en quistes. Hay que recalcar que aquí o sea, estos trofozoitos pueden permanecer digamos, en la luz intestinal y como ya vimos en la mebiasis, pueden estar ahí, ¿no? Y en la luz intestinal y no invaden, no llegan a infectar, ¿no? Pueden quedarse en ese estado y crean quistes y trofocitos y se liberan por las heces fecales, pero como ya lo vimos igual en la fisiopatología que nos dio Diana, pues pueden llegar a infectar, ¿no? A invadir el tejido del intestino y causar enfermedad intestinal. Pero aquí como estamos en absceso hepático, esta ameba, pues va a viajar por torrente sanguíneo por la vena mesentérica superior. Bueno, antes de eso, se me olvidaba. Estas amibas les gusta el colon, sobre todo el derecho, ¿no? Entonces se van al colon derecho. Y después de ahí, por las venas mesentérica superior, y la vena mesentérica va bueno, crea la vena porta junto con otras venas. Y estas, por así decirlo, como viene del lado derecho del intestino, se dice que usualmente llega al lóbulo derecho. Y lo más común que encontremos de lesiones hepáticas va a ser en el lóbulo derecho, ¿no? Porque les gusta el colon derecho, se van por la vena mesentérica superior y esta sangre llega al lóbulo derecho de preferencia, ¿vale? Y aquí ya dentro del hígado van a crear, pues van a destruir tejido, ¿no? Entonces, si destruyen tejido, pues pobre hígado, ¿no? Va a quedar como en pasta de anchoa, literal, así lo llaman, pasta de anchoa. Y pues es eso, ¿no? Es tejido hepático destruido con eritrocitos. Así como lo pueden ver en su imagen del lado derecho, pues ahí dice imagen C, ahí se ve como que sí, se ve destruido y del lado izquierdo después bueno, nunca he visto la pata de anchoa, ¿no? Pero bueno, así aparece en Google. Bueno, y ahí está una imagen del quiste, la verde es la del quiste, la otra es una cosa, a ver si la entienden, es el ojo de Sauron, pero es que se parece al ojo de Sauron y me causó mucha gracia. Y bueno, también puede llegar a pulmón y al cerebro, pero pues aquí lo que nos importa es hígado, ¿vale? La que sigue, por favor. Ahora, dentro del cuadro clínico, por lo mismo que ataca hígado, pues va a ser, puede ser agudo, puede desarrollar síntomas y signos incluso 3 meses posteriores a un viaje de la región endémica, ¿no? O sea, porque pues aquí en lo que llega al hígado y lo que destruye el hígado, pues, o sea, puede variar este tiempo, ¿no? Incluso se ha dicho, se ha visto, mejor dicho, que incluso pueden pasar décadas para que suceda la sintomatología, ¿no? Del absceso hepático. Puede causar con fiebre de 38.5 a 39.5 grados Celsius. Por lo mismo que afecta hígado, va a haber dolor en hipocondrio derecho, que puede referirse al hombro derecho o epigastrio. Y usualmente este dolor en hipocondrio derecho, usualmente es un absceso, y si hablamos sobre todo de entamoeba histolítica, va a ser en el lóbulo derecho, ¿vale? En cuanto a examen físico, hay hepatomegalia y sensibilidad puntual sobre el hígado en la mitad de los casos. También otros síntomas, ¿no? Pero este cuadro, como que es lo más importante, pero otros síntomas pueden presentar diarrea, ¿no? Se ha visto que 1/3 de estos pacientes tienen diarrea concurrente. Ah, tienen antecedentes de disentería, o sea, sangre con moco. Ajá, sí, ese es con sangre y moco. Pueden tener tos, sudoración, malestar general, pérdida de peso, anorexia, hipoictericia.
En cuanto al laboratorio, puede haber una leucocitosis mayor a 10.000 sobre milímetro cúbico, sin eosinofilia. Hay fosfatasa alcalina elevada y transaminasas hepáticas elevadas. Ah, el absceso puede romperse, llegar a peritoneo y causar una peritonitis. Ahora, en cuanto a una enfermedad crónica, en cuanto a su cuadro clínico, o sea, pueden tener un antecedente de meses con fiebre, pérdida de peso y dolor abdominal. Puede haber hepatomegalia, no, o sea, bastante inespecífico este cuadro clínico. La que sigue, por favor. En cuanto al diagnóstico, mencionan sobre todo la región endémica, ¿no? Le debes de preguntar, ¿no? ¿A dónde viajaste? Y si no me acuerdo, en un libro de microbiología mencionaban el Murray, si no mal me acuerdo, decía, tal paciente viajó a México, ¿no? Entonces una de las regiones endémicas es México. Como vivimos en México, bueno, pues, ¿a dónde fue? ¿Dónde vive? ¿Cómo son sus prácticas sexuales, no? Ahí también hay que ver, ¿no? Si le duele en el hipocondrio derecho, si hay hepatomegalia, si hay fiebre, ¿no? Entonces ya cuando tengamos estos signos clínicos, es la clínica, más de preferencia un ultrasonido hepático. Ahora, va a haber, se va a ver, ¿no? Como datos sugestivos de un absceso hepático. Del lado derecho, ahí viene un cuadrito, ¿no? Una lesión hepática focal discreta, puede haber enfermedad pleural por lo mismo, que puede infectar la pleura. Y bueno, en la imagen del lado derecho, donde la que dice A, pues ahí se ve como que una sombra, ¿no? Está bien delimitado. O sea, y lo que está dentro está licuado. O sea, literalmente está licuado, ya lo vimos, destruye. Y en la tomografía, ese es ultrasonido, y en el B, la tomografía computarizada, pues de nuestro lado izquierdo, que es el derecho del paciente, ahí se ve en el hígado una mancha bien delimitada, o sea, igual se ve ahí, está licuado en el hígado, ¿vale? Entonces se ve el absceso, ahí está. Y sí, y bueno, en cuanto a los estudios complementarios, pues se le va a pedir una biometría hemática completa, va a aparecer leucocitosis, la fosfatasa alcalina va a estar elevada, las transaminasas van a estar elevadas. Pues se le puede hacer una radiografía de tórax y se puede ver una elevación del diafragma derecho, de la cúpula del diafragma derecho, y puede haber derrame pleural, ¿no? Pero va dependiendo, ¿no? Del grado del absceso. No puede aparecer, claro. Pero bueno, son datos sugestivos de absceso hepático. La que sigue, por favor. Ahora, en cuanto a diagnósticos diferenciales, hay que diferenciarlo del absceso hepático piógeno, ¿vale? Porque pues, no se puede diferenciar, ¿no? Entonces hay que diferenciarlo. También de la enfermedad equinocócica y de una malignidad incluso, porque pues ya lo vimos, ¿no? El abemoma, el abemoma, pues es difícil, ¿no? O sea, se ve negro, ¿no? O sea, parece cáncer. Y ahora les puse un cuadrito que son hallazgos sugestivos de absceso hepático piógeno, entre un absceso hepático piógeno y uno amediano. En cuanto a la edad, en lo amediano es usualmente en adultos jóvenes, en el piógeno adultos mayores. En la distribución de género, pues dice la bibliografía, ¿no? Generalmente los hombres. Y en el piógeno, hombres y mujeres. Aquí en el recuento de los glóbulos blancos, no va a haber un desplazamiento hacia la izquierda en el amediano y en el piógeno, pues va a estar presente. De la bilirrubina sérica en el amediano va a estar normal. Y en cuanto a la historia, pues va a ser viaje a pues cómo vive, ¿no? Su entorno, cómo está. A una región Sí. endémica, ¿no? Ajá, una región endémica, Ujú. ¿no? Entonces, pues bueno, a la que sigue, por favor.
Bueno, vamos a continuar con lo que va a ser el tratamiento. Es importante que sepan que el fármaco más utilizado para tratar este absceso hepático amibiano es el metronidazol de 500 a 750 miligramos por vía oral o intravenosa 3 veces al día durante 7 a 10 días, usada para, pues, bueno, la bibliografía nos comenta que la tasa de curación es mayor del 90%. Es importante también recalcar que pues la vía endovenosa no ofrece ninguna ventaja significativa, importante, siempre y cuando pues el paciente pueda tomar estos medicamentos por vía oral y no tenga pues deficiencias en la absorción del intestino delgado. Solamente si nuestro paciente, no sé, presenta una deficiencia en la absorción del intestino delgado o le cuesta tomar medicamentos por vía oral o tiene algún padecimiento que esto se lo impida, pues nosotros acudiríamos a la vía endovenosa, pero pues de otra forma, pues la evidencia comprueba que pues no hay gran ventaja y pues yo creo que va a ser, es más cómodo para el paciente tomar medicamento oral que estarlo inyectando. Y como se les mencionó, pues la tasa de curación es mayor del 90%. La que sigue, por favor. El metronidazol debe usarse como fármaco de primera línea a una dosis de 30 a 50 miligramos por kilo por día si es vía oral y de 7.5 kilogramos por dosis si es endovenosa. Si es posible, pues como menciono, se utilizará la vía oral y el tiempo de administración pues debe ser de 7 a 10 días. En dado caso que nuestro paciente presente intolerancia a la ingesta de metronidazol, pues podemos usar como una alternativa el tinidazol o ornidazol a una dosis de 60 miligramos por kilo por día, máximo 2 gramos por 10 días. Entonces, pues es como una alternativa que nosotros vamos a tener si nuestro paciente llega a ser intolerante a al medicamento de primera línea. Mm, la que sigue, por favor. Pero con que el metronidazol, pues ya como se lo mencioné, pues es el de primera línea, el número 1, el que va de cajón, pero también pues va seguido de un fármaco luminal para dedicar el estado de portador asintomático y pues tratar de cortar las infecciones, ¿no? Porque pues es común que si está en el contacto con una persona, pues se infecte. Y pues más en zonas rurales, pues el doble aún más, ¿no? Entonces la tasa de curación, pues son el 95% con desaparición de los síntomas bueno, de la sintomatología que ya hablaron mis compañeros. Y también como otra alternativa, pues se puede utilizar Sanida. soxanida cuando va a existir intolerancia a estos imidazoles. Y también la guía de práctica clínica nos mencionaba que pues se sugiere la ingesta de alimentos ricos en hierro en conjunto con este mismo tratamiento. Entonces sería como un plus, un más aparte del metronidazol o del tratamiento que le demos, más el luminal, más aparte, pues recomendarle al paciente que pues la ingesta de alimentos ricos en hierro. Entonces, pues va a ser como un conjunto para que lleguemos a un mejor puerto. La que sigue, por favor. Normalmente, hasta el 90% de los casos se resuelven exclusivamente con tratamiento farmacológico, pero pues ese 90% pues no es el 100, entonces en el 10% restante que no va a responder a este tratamiento, pues ya va a ser necesario recurrir a medidas terapéuticas, pues por así decirlo, invasivas, las cuales van a incluir procedimientos tanto de radiología intervencionista y quirúrgicos o pues de mínima invasión. Entonces si nuestros pacientes pues no han respondido al tratamiento farmacológico, pues hay que buscar la manera pues de solucionarlo, porque pues no cualquier cosa, ya vamos a ver que en las complicaciones pues ya van a ser mayores si nosotros no tenemos a tiempo este absceso hepático. La que sigue, por favor, Diana. En pacientes que van a responder lentamente al tratamiento o van a tener recaídas, la función percutánea o un tratamiento prolongado de metronidazol, pues ya debe ser tomado en cuenta o considerado. El drenaje del acceso percutáneo, pues va a utilizar la guía por imágenes para colocar para colocar una aguja o catéter a través de la piel dentro del absceso para así eliminar y drenar el líquido infectado. Ya nos explicaba mi compañero Jesús cómo se ve, y eso es lo que nosotros lo que tenemos que drenar.
Entonces, ¿qué indicación pues vamos a tener o por qué realizaríamos esta punción percutánea? Pues la guía de práctica clínica nos dice que si el paciente presenta persistencia en sus síntomas clínicos como dolor y fiebre, datos de ruptura inminente de absceso, que el absceso se encuentra en el óvulo hepático izquierdo, mujeres embarazadas que pues estén en contraindicación del uso del metronidazol, pero pues igual mi compañero Jesús ya nos dio como una alternativa para este caso de mujeres embarazadas, que nuestro paciente empiece a presentar complicaciones pleuropulmonales y que pues nuestro paciente no presente ningún cambio, ninguna mejoría después de 72 horas de que nosotros iniciamos el manejo. Entonces hay que estar atento pues para entrar de manera correcta. Por lo general, pues este drenaje radiológico guiado ha probado ser simple y efectivo. Actualmente es considerado el estándar de oro con rangos de éxito entre el 80 y 87%. Esta aspiración percutánea, o qué va a suceder si o cómo vamos a saber que esta aspiración percutánea pues no tuvo éxito, es cuando después de una segunda aspiración no hay mejoría clínica ni radiológica en el paciente. Entonces hacemos esta percusión percutánea, no sé, nuestro paciente no mejora, no presenta, sigue presentando los mismos síntomas, hasta incluso puede haber hasta empeorado, y nosotros le sacamos una radiografía y resulta que nuestro paciente no vemos cambios, no vemos mejoría, pues hay que volverlo a hacer, y si ya después de la segunda, pues ya, definitivo debemos de pensar en otras alternativas. La que sigue, por favor. Y pues ya una alternativa extra sería el drenaje laparoscópico combinado con los fármacos. Esta va a ser una alternativa quirúrgica segura y factible, ya sea como indicación primaria en pacientes que nosotros seleccionemos o posterior al fracaso del drenaje percutáneo. Todos los pacientes se encuentran, o sea, es importante que pues todos nuestros pacientes que les vayamos a realizar este procedimiento, pues los estudiemos y les expliquemos las ventajas y desventajas que tiene, porque igual de manera pues general tiene buenas ventajas. Todos los pacientes pues se van a encontrar con tratamiento. El procedimiento laparoscópico se realizó bajo anestesia general. Y la que sigue, por favor. Y pues ya aquí la que sigue, Diana, por favor. Bueno, y aquí pues les puse como un pequeño resumen de lo que se hace. Realmente no les describí todo el procedimiento porque pues es muy largo, pero también está interesante. Normalmente se utilizan 2 trocales de 12 milímetros en una posición supraumbilical y infraumbilical, y el otro subsifoideo, dependiendo de los hallazgos, 1 o 2 trocales de 5 milímetros subcostales derechos en la línea media clavicular y línea axilar anterior, respectivamente, que es como se los muestro en la figura que está aquí. Bueno, aquí donde dice subsifoideo, en la primerita. Ándale, gracias, Diana. En la figura 2. Y pues normalmente vamos a tener una muestra de líquido obtenido por aspiración. Este se va a enviar para un estudio microscópico de cultivo, o sea, para determinar, porque como ya lo mencionó mi compañero Jesús, pues es importante que nosotros hagamos un diagnóstico diferencial de uno que va a ser piógeno, porque es importante recalcar que pues los abscesos hepáticos pues no solo van a ser ocasionados por entomóeba histolítica, también puede ser ocasionados por determinadas bacterias, y pues es importante que nosotros lo diferenciemos porque si no daríamos un tratamiento inadecuado. Y a posterior se inserta, de acuerdo con el número y tamaño de los abscesos, uno o varios drenajes para drenar este absceso, que es como lo muestro en la figura 5. La que sigue, por favor, Diana. Y bueno, como les puse este tratamiento así como para el hepático piógeno, pues no sé, para que lo conozcan también. Y pues normalmente pues es con antibióticos. Pues el esquema es usualmente empírico y la cobertura se orienta tanto a bacterias aerobias como anaerobias, porque va a haber una etiología un poquito pues extensa, de acuerdo a lo que puede ocasionarnos estos, porque pues no solo va a ser ocasionado por la entomóeba, es importante que lo conozcamos. El inicio de los antibióticos no se debe retrasar a los resultados del cultivo. El esquema antimicrobiano inicial es usualmente empírico, y como se los mencioné, va orientado tanto a bacterias aeróbicas como anaeróbicas, en lo que pues nosotros conocemos la bacteria especial, bueno, la bacteria que lo está ocasionando, y la combinación de 2 o 3 medicamentos
pues va a ser la opción generalmente utilizada, y los esquemas más variables van a incluir el uso de cefalosporina de tercera generación, más clindamicina o metronidazol, penicilinas de amplio espectro, más aminoglucósidos, y cefalosporinas de segunda generación, más aminoglucósidos. Entonces, pues, esta va a ser una alternativa para que la conozcan y también, pues, más o menos tengan la idea de lo que es. La que sigue, por favor. Y de igual manera, pues el tratamiento pues debe iniciar, de igual manera nosotros, si nuestro tratamiento antibiótico fracasa, pues ya nosotros le vamos a hacer pues aproximadamente este tratamiento pues va a ser preferente que lo tengamos durante 2 o 3 semanas, completando posteriormente 6 semanas con antibióticos de manera oral. Y únicamente la bibliografía nos menciona que en un absceso solitario de no más de 5 centímetros, pues nosotros podemos darnos el tiempo, el privilegio de inicialmente hacer su aspirado para cultivo y valoración de sensibilidad del microorganismo. Entonces, pues es importante que desde la clínica nosotros lo tengamos identificado, hagamos un buen diagnóstico diferencial, como nos lo mencionó mi compañero Jesús, y ya sobre eso nosotros decidamos qué hacer, mandar a hacer los estudios, y les digo, o sea, ya si este absceso no es mayor a 5 centímetros, pues nos podemos dar el lujo de hacer la aspiración y mandar a ver qué bacteria lo está ocasionando. Si no, pues es importante que nosotros nos protejamos para que pues nuestro paciente no llegue a complicársenos, porque pues ya sería grave. La que sigue, por favor. De igual manera, como se les expliqué, pues se podría hacer pues podríamos introducirlo con el drenaje laparoscópico. Ya no me voy a detener tanto en eso porque ya se los expliqué. Y también puede hacer la cirugía. El tratamiento quirúrgico puede ser necesario cuando este absceso se localiza en el lóbulo izquierdo o es multilocular. Como rescate también puede ser utilizado como rescate posterior al fallo del drenaje percutáneo, o cuando una enfermedad, o cuando nuestro paciente presenta una enfermedad intraabdominal concomitante. Entonces pues también sería una buena indicación o una buena opción, pero pues obviamente que nosotros no queremos que nuestro paciente se nos complique. La que sigue, por favor. Y ya como las complicaciones que se presentan en los abscesos, pues también van a depender mucho del tamaño de este absceso, qué tan afectado esté. Entonces, son principalmente, estos abscesos pues son principalmente a nivel abdominal y torácico. En el abdomen, la ruptura hacia la cavidad va a provocar un cuadro de abdomen agudo, entonces pues también es importante que lo tomemos en cuenta. La ruptura espontánea del tubo digestivo, como se presenta en los abscesos abebianos, aún no se ha reportado en los abscesos piógenos, entonces también es importante, pero pues es una complicación severa. La que sigue, por favor. En el tórax ocasiona derrame pleural y empiema en pleura al involucrar el parénquima, consolidación, absceso pulmonar, e incluso podemos encontrar una fístula hepatobronquial. También se pueden presentar complicaciones tanto vasculares como la trombosis de la vena porta, la oclusión de las venas hepáticas y la obstrucción de la vena cava inferior, aun cuando pues estas complicaciones relativamente son raras y alcanzan solo el 3.7%, pero pues no está de más conocerlas. Y aún otras complicaciones más raras todavía va a ser la ruptura de cavidad pericárdica, la cual pues ya va a alcanzar una mortalidad del 60 al 90%, pero pues son más raras, pero eso no quiere decir que no sucedan y no quiere decir que nosotros no, porque no nos vayamos a encontrar con un paciente así. Por eso es importante que nosotros realicemos un tratamiento adecuado. ¿Qué factores de mal pronóstico no dirá la misma, por favor? ¿O qué factores nos pueden dar son de mal pronóstico? Pues los abscesos múltiples, el volumen de la cavidad del absceso, que sea mayor a 500 mililitros, de elevación del diafragma derecho, o derrame fluidario en la radiografía de tórax, encefalopatía, que nuestros estudios nos presentan una bilirrubina mayor a 3.5 miligramos por decilitro, una hemoglobina menor a 8, una albumina menor a 2 gramos por decilitro, que también nuestro paciente presenta diabetes mellitus, pues también pueden ser factores de mal pronóstico. Y finalmente, pues, la que sigue ahora sí, Diana, por favor. Finalmente, pues es importante recordar que no existen fármacos profilácticos aún, que a pesar de que ya está trabajando en la vacuna, pues aún no hay como tal un tratamiento que nos pueda ayudar a prevenirlo, más que la higiene. Incluye el lavado de manos después de ir al baño, evitar las fuentes de contaminación fecal, la depuración de aguas residuales, el control del suministro de agua potable. Se recomienda esta recomendación es importante, ya que se recomienda la desinfectación por yodación, porque no sé si recuerdan que les mencioné que pues muchas veces estos quistes iban a ser resistentes al cloro. Entonces pues el yodo, o sea que nosotros desinfectemos con yodo, es una buena alternativa para pues tratar de erradicarlos, utilizando agua embotellada en los lugares donde esté
pues contamina el agua, pero pues es muy difícil relativamente por la pobreza que existe en muchos países y pues un tratamiento y diagnóstico oportuno siempre son buenos. Y ya como último el pronóstico, pues el acceso hepático boliviano no complicado, pues tiene una tasa de mortalidad menor al 1% si se diagnostica y se trata a tiempo, y para la enfermedad complicada, pues ya las tasas de mortalidad pueden ser tan altas como el 20%. Entonces, es importante nosotros que hagamos un buen diagnóstico y tratamiento oportuno. La que sigue, Diana, por favor. Bueno, eso sería todo. No sé si tengan alguna duda o alguna pregunta o algo que nos faltó y quieran decirnos. Creo que no, doctor. Doctora, está hablando porque tiene su micrófono apagado. Ay, perdón, sí estaba yo hablando con el micrófono apagado, perdón. Ok, todo está bien. Mire, tienen que revisar este tema de todos modos, amibiasis es muy largo y es uno de los temas que más van a ver y se van a encontrar en la práctica médica aún todavía presencia de este problema. No tanto de un absceso amibiano, pero sí tienen que identificar previamente a los que son pacientes que son portadores, que regularmente el portador, aunque aparentemente digamos que es asintomático, muchos de ellos llegan a tener de repente dolores abdominales. Ay, me duele el abdomen, o de repente tengo cólicos o muchas flatulencias, y muchas veces vienen y llegan a nosotros y mandamos a hacer exámenes y salen positivos, pero es una de las patologías que se van a seguir encontrando. Ahora, el absceso hepático, pues realmente, afortunadamente, como ya lo vieron, es amibiano es poco, pero sí existe. Yo he tenido solamente la desfortuna o fortuna de ver 2 casos y uno de ellos con buena resolución, pero el tratamiento se llevó a 20 días, me acuerdo mucho de ese adolescente. Y en un adulto, cuando estaba yo en mis prácticas de medicina, que se abrió hacia pulmón y ese fue el diagnóstico, ¿no? Porque realmente el problema por el que llegó el paciente no fue por un dolor hepático, fue porque estaba teniendo esputo, así como sanguinolento, eh, fétido. Entonces el paciente iba por eso. De hecho, pues, el diagnóstico se hizo al tomar la radiografía y al ver el famoso sombrero de charro ahí y que veían cosas, ¿no? Pero el paciente acudió por problemas respiratorios, no acudió por problema de dolor abdominal, curiosamente. De eso me acuerdo. Entonces realmente no, como pediatra no tengo en tantos casos de esto, de amibiasis sí, muchos, 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 pero de absceso hepático afortunadamente no. Bien, les comentaba yo que han estado presentes 27 personas, 27 personas, 27 personas, no hemos pasado de ahí, han salido, han entrado y entonces hacen falta algunas, pero bueno, vamos a ver quién está. Me dicen quién falta. Doctor, usted, doctor Guerrero, doctor jefe de grupo, usted tiene a los alumnos identificados más. ¿Saben quiénes faltan o les tomo lista? Deje checo la lista, doctora, para ver quién falta. Y reviso la lista de Zoom de aquí. Ajá, tengo algunos. Pero ¿me puede decir entonces quién o les paso lista uno por uno? Chéquela. Sí, doctora, permítame tantito, por favor. La primera alumna que falta es Aguilar Palestina Betsue Elizama. No, Ella, yo estoy aquí. sí, yo aquí la Perdón. tengo. No la vi, perdón. Qué bueno que se defiende, doctora, está bien.
Sí, perdón. Ay, Alair. Perdón. No vi bien. Entonces, Aguilar, Palestina, Aguilar. No la tenía yo aquí anotada. Ujú. Si no, porque faltarían 2 personas. No, 3. 3 porque yo estaría como, me están contemplando aquí a mí, ¿no? Sí, doctora. Ujú. Entonces faltarían 3 personas. Se han estado Sí, faltan los del equipo 8, doctora. los del equipo 8. Que es Jiménez Rosas, Jafet David, no sé si está. Murillo Maya, Andrea Alejandra y Pérez Espínola, Andani. Andani, pero nunca se conectaron. ¿Por qué? No sé si es la única clase que nos han conectado, pero no sabría decirlo. Ah, ok. Pusieron en el grupo, doctora, que sí se habían conectado, pero se tuvieron que desconectar por la rotación. Pero al principio sí Cierto. estuvieron. Ah, ok, pero siempre estuvieron 25, después 27, 25, 20, nunca estuvieron los 29. Nunca, o sea, porque lo puse desde un principio y estoy viéndolos y dije nunca estuvieron los 29. Bueno, ok, vamos a pasar. Entonces están en la rotación. Sí, Doctora doctora. Aldair, Pusieron en el grupo. entonces, ok, vamos a ver, voy a tomarlos en cuenta para saber a qué hora se conectaron. Yo hablo con ellos. ¿Qué le iba a decir? Entonces, por favor, no mañana, durante el transcurso de la tarde, espero su mensaje. Como verá, nos llevamos más de 1 hora y media los temas que siguen son un poco más, laboriosos. Bueno, algunos sí, unos no. Entonces, ustedes me comentan, porque creo que es que me dejaron muy poquito tiempo a mí. Realmente estamos viendo los temas así súper rápido, pero bien. Y luego afortunadamente tuve el tiempo de estar acá. Ujú. Entonces, nos tocaría nada más la clase del martes, ¿verdad? Y luego vendría el Así es, examen. doctora. Sí, doctora. Y el martes ese mismo, el examen, bueno, el examen, espero sus mapas mentales durante hoy y el transcurso de la semana, lunes, martes, para empezar a calificarlos. Ujú. Y bueno, la doctora que me mandó el mensaje que no se pudo conectar, que ya quedamos con ella, que me va a mandar el resumen, por favor, lo puede mandar por mi correo. ¿Todos tienen mi correo electrónico? Sí, ya creo que al leer lo Sí, se mandó los en compartí al grupo. Ah, perfecto, muy bien. Entonces espero eso para sus calificaciones. Bien, bueno, pues entonces espero el mensaje por parte de usted, doctor, a ver si se pueden poner de acuerdo sus compañeros y ya que tomen la decisión. Y en un momento dado, si es así, nos conectamos mañana y si no, nos conectamos el martes. De hecho, no es necesario que mañana veamos todos los temas. Podemos, por ejemplo, ver uno o el dos y dejamos uno para el martes. Como ustedes gusten, o todos el martes, no hay problema. Ujú. Bien. Bueno, pues entonces que tengan linda tarde y espero que ya se puedan conectar con sus demás profesores. Sí, Gracias, doctora. doctora. Muchas gracias, doctora. Gracias. Excelente tarde. Cuídese. Hasta luego. Gracias.